A ver cuántos hay. Están entrando todavía. A ver. Me dan un minuto porque sin querer lo cerré el archivo. Ahí, ya lo abrí. Bueno, vamos a hablar de insuficiencia hepática. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de insuficiencia hepática. Distinguimos dos tipos de insuficiencia hepática. La insuficiencia hepática crónica y la insuficiencia hepática masiva, también llamada necrosis hepática masiva. ¿Cuál es la causa que produce insuficiencia hepática crónica? Bueno, la causa es la cirrosis. La cirrosis es una enfermedad mortal que cuando vos tenés cirrosis, el hígado indefectiblemente va evolucionando en forma progresiva a la insuficiencia hepática y te termina matando en una determinada cantidad de años. Hay cirrosis que tienen una evolución más tórpida, más rápida, por ejemplo, la alcohólica, pero si vos tenés cirrosis, te morís de cirrosis. ¿Puede haber otras causas de insuficiencia hepática crónica? Bueno, sí, la amiloidosis, cuando afecta a todo el hígado, los tumores o las metástasis, cuando invaden prácticamente todo el parénquima hepático y entonces el paciente queda con un hígado totalmente insuficiente. La cirrosis es una enfermedad muy compleja, es lo más difícil de este parcial, y es muy compleja porque tiene 4 síndromes simultáneos. Tiene ictericia, tiene insuficiencia hepática, tiene hipertensión portal y tiene ascitis. O sea, tiene 4 síndromes simultáneos. Hoy vamos a hablar de la insuficiencia hepática, ¿no? Dentro de esos 4 síndromes que tienen los pacientes con cirrosis. Insuficiencia hepática crónica. ¿Qué tiene el paciente? Bueno, en primer lugar tiene ictericia. Tiene una ictericia, pero no es una ictericia con niveles altísimos de bilirrubina. En general tienen niveles de bilirrubina de 4, 5, por ahí. Y es una ictericia donde aumentan ambas bilirrubinas, pero aumenta más la bilirrubina directa. Esto hay que explicarlo porque el alumno lo primero que piensa es, bueno, si está dañado el hepatocito, no capta la bilirrubina, aumenta más la indirecta. Pero no es así. ¿Por qué? Porque se daña más en el hepatocito los procedimientos para la excreción de bilis por el polo biliar que los procesos de captación de bilirrubina en la membrana del hepatocito que da al sinusoide hepático. Entonces, es por eso que el aumento es de la bilirrubina directa. Es una ictericia rubínica porque el paciente tiene un color amarillo anaranjado. Y después empiezan a dañar las funciones hepáticas. Otra función hepática es la síntesis de albúmina. Cuando la albúmina está menor de 2,5 aparecen edemas y si está muy por debajo aparece un estado de edemas generalizados que se conoce con el nombre de anasarca. En las uñas, si usted se mira la uña del dedo pulgar, mírese la uña del dedo pulgar, va a ver que en la parte de abajo
usted tiene como una lunita más blanca. Si usted se mira la uña, la parte de abajo, tiene como una lunita más blanca. Eso se llama lúnula. Esa lúnula es albúmina y los pacientes con cirrosis en las uñas no tienen lúnula. Aparecen algunas anomalías unguiales, por ejemplo, las líneas de Muerque. Las líneas de Muerque son bandas horizontales que aparecen en pares, o sea, dos bandas horizontales separadas por zonas de uña con color normal. Esas se llaman líneas de Muerque y están en relación con la hipoalbuminemia. Y también las uñas de Terry. Las uñas de Terry es que los 2/3 proximales de la uña son de color blanquecino, pero el tercio distal de la uña es de un color rojo. Bueno, después tenemos, el hígado fabrica factores de la coagulación. Primero se van a resentir los factores que se miden con el tiempo de Quick, que son el 2, 7, 9 y 10. El Quick normal es de 12 segundos. Entonces, un paciente patópata va a tener, por ejemplo, 30 segundos de Quick. En estadios más avanzados o más severos se daña también el KPTT y hay una disminución del fibrinógeno. Esto provoca que el paciente tenga hematomas espontáneos y sangrados por las encías y por la nariz. Si usted, por ejemplo, está de guardia y tiene que operar un alcohólico cirrótico, no lo puede operar porque tiene un Quick de 30, entonces la sangre no coagula. Usted, para corregirle eso, le tiene que pasar plasma fresco, varias unidades de plasma fresco. ¿Qué es el plasma fresco? El plasma que se sacó ese mismo día. O sea, la persona que donó el plasma lo donó ese mismo día. Y ese plasma, que es fresco, tiene altos niveles de factores de la coagulación. Después el paciente tiene una incapacidad para detoxificar los estrógenos. Si se trata de una mujer, la mujer fabrica estrógenos en el ovario, fundamentalmente, y un poco en la suprarrenal, y si no detoxifica los estrógenos va a tener estrogenemias más altas de lo normal. Eso le puede provocar alteraciones menstruales. El problema es si es un varón. Los varones fabrican estrógenos, muy poquito en el testículo, y fabrican estrógenos en la suprarrenal. Normalmente esos estrógenos son degradados por el hígado. Si usted tiene una insuficiencia hepática, no degrada los estrógenos, el paciente tiene una estrogenemia elevada y eso produce un cuadro de feminización que se llama hábito feminoide de Chvostek. Pueden tener atrofia testicular, el vello pubiano, en vez de ser romboidal, como es en los varones normalmente, tienen un vello pubiano triangular, como si fuera una mujer. Además, aparecen las palmas en la eminencia tenar e hipotenar, aparecen de color rojo, muy vasodilatados, lo que se denominan palmas hepáticas. Y pueden aparecer arañitas vasculares que se llaman spiders, sobre todo en el tronco, en la parte anterior y en la espalda, en el tronco, aparecen estos spiders. Son arañitas vasculares. Esto es muy importante porque si a usted le llega un cirrótico a la guardia y llega en encefalopatía y el tipo está confuso, usted, viendo que tiene spiders, viendo que tiene palma hepática, puede decir, es muy probable que este señor es cirrótico. Y darse cuenta que lo que tiene es una encefalopatía hepática. Otra función del hígado es que el hígado sintetiza urea. El ciclo de la urea, esto es un tema que los alumnos nunca lo tienen claro. Los alumnos relacionan la urea con el riñón. Claro, la urea se elimina por el riñón,
pero no se sintetiza en el riñón, se sintetiza en el hígado. El valor normal de uremia es de 20 a 40, 20 a 40 miligramos por decilitro. Estos pacientes tienen niveles de uremia muy bajas, puede tener 8 de uremia, 10, niveles muy bajos de uremia. Otra función del hígado es la síntesis del colesterol. Estos pacientes tienen colesterol total muy bajo. Habitualmente una persona tiene 180 de colesterol total, 200. Estos pacientes tienen 80 porque no sintetizan colesterol. Hay una disminución de la capacidad de captación de bacterias por parte de las células de Kupfer. Las células de Kupfer son macrófagos, están en los sinusoides hepáticos, que captan bacterias que llegan al hígado a partir de la porta provenientes del colon. Como esas células de Kupfer fallan, tienen mayor predisposición a sufrir sepsis. También es más común la incidencia de neumonías y de infecciones urinarias. Hay una sustancia que se llama pseudocolinesterasa. La pseudocolinesterasa es una sustancia que está en la sangre y los valores normales son de 5.500 unidades internacionales y se fabrica en el hígado. Cuando usted tiene insuficiencia hepática, van bajando los niveles de pseudocolinesterasa. Cuando usted llega a un nivel de 500, usted se muere. Esto es muy interesante porque esto permite, es una determinación que permite un pronóstico. O sea, yo tengo mi consultorio, viene un paciente con cirrosis, le pido la pseudocolinesterasa, tiene 3000. Bueno, me quedo tranquilo, tiene una cirrosis, pero todavía tiene bastante hígado. Pero si viene un paciente con cirrosis a mi consultorio, le pido la pseudocolinesterasa, tiene 700, ya lo tengo que poner en lista de trasplante hepático. Ese tipo pronto se va a morir. Esa es la importancia de la pseudocolinesterasa. Pueden tener hipoglucemia porque una de las funciones del hígado es almacenar glucógeno, por la vía del glucógeno que la descubrió un argentino, Leluar, que le dieron el premio Nobel por haber descubierto cómo se sintetizaba y cómo se almacenaba el glucógeno. El paciente puede tener fetor hepaticus. El fetor hepaticus es un olor desagradable, un aliento desagradable que presentan los pacientes que están en insuficiencia hepática. También tienen estos pacientes una vasodilatación con tendencia a la hipotensión. Siempre los cirróticos son hipotensos. Los cirróticos son hipotensos. 90-60, 90-70, siempre son hipotensos. ¿Por qué? Porque una de las funciones del hígado es degradar el óxido nítrico. Si usted no degrada el óxido nítrico produce vasodilatación. Y finalmente, el último factor o el último cuadro clínico es la encefalopatía hepática, que es el cuadro más grave de la insuficiencia hepática. La encefalopatía hepática la vamos a desarrollar, está en la parte del paciente agudo, así que me estoy yendo ahora al paciente agudo para desarrollar la insuficiencia hepática. A ver. Aquí estamos. Capítulo 1 del paciente agudo, encefalopatía hepática. Cuando hablamos de encefalopatía hepática, englobamos todas las manifestaciones neurológicas y psiquiátricas que puede tener un paciente por insuficiencia hepática.
Eh, puede haber síntomas muy leves, puede haber síntomas más graves y puede haber síntomas gravísimos hasta llegar a la muerte. Y a veces hay pacientes que quedan con lo que se llama una encefalopatía hepática crónica, que le dura 4 o 5 meses hasta que el paciente fallece. ¿Por qué se produce ¿Por qué se produce la encefalopatía hepática? Acá les pido que presten un poquito de atención, porque es medio complejo entender cómo se produce para después entender por qué se la trata de una manera muy peculiar. En una persona normal, vos tenés en el colon millones de bacterias, con un predominio de bacterias anaerobias. Esas bacterias fabrican un montón de sustancias que son tóxicas. Esas sustancias tóxicas son vertidas a la circulación y la circulación, o sea, vertida a la parte venosa de la circulación, y todo eso es llevado por la vena mesentérica inferior hacia la porta. O sea, la vena, todo lo que es la mesentérica está llevando todo ese material hacia la porta junto con la esplénica que viene del vaso. ¿Se acuerdan que la porta es la unión de la mesentérica superior con la esplénica? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si te falla el hígado no detoxifica todas esas sustancias. Esas sustancias son sustancias de bajo peso molecular. Pasan a la circulación general y cuando llegan al cerebro atraviesan la barrera hematoencefálica y atacan esas sustancias en particular a una célula cerebral que se llama astrocito. Produce edematización de los astrocitos. ¿Pero qué hace el astrocito? El astrocito es la célula que le da de comer a las neuronas. Entonces, si se te jode el astrocito, tus neuronas no pueden ser bien alimentadas. Y entonces el paciente tiene una insuficiencia, tiene una encefalopatía hepática. ¿Cuáles son esas sustancias? Bueno, primero el amoníaco. El amoníaco. Normalmente en un hígado normal, el 80% del amoníaco es captado por el hígado y es metabolizado en el ciclo de la urea. También el músculo capta una parte del amoníaco, pero solo durante el ejercicio. Otra sustancia que deja de captar el hígado son sustancias parecidas a las benzodiazepinas. Son moléculas pequeñas parecidas a las benzodiazepinas que actúan sobre el receptor GABA cerebral. Entonces, su efecto es parecido a que si te tomas un Lexotanil o te tomas un clonazepam. O sea, te duerme. Por eso el paciente tiene somnolencia, obnubilación. Después el manganeso. El manganeso tampoco es captado por el hígado y entonces atraviesa la barrera hematoencefálica y se deposita en los ganglios de la base. Y el manganeso se puede ver en la resonancia y esto explica que aparecen síntomas extrapiramidales, sobre todo temblor, movimientos anormales. También los mercaptanos y ácidos grasos de cadena corta no son captados por el hígado y pasan a la barrera hematoencefálica. Y finalmente los aminoácidos aromáticos. Los aminoácidos aromáticos son la tirosina, la fenilalanina y el triptofano, que también atraviesan la barrera hematoencefálica y producen toxicidad. Bueno, muy bien.
Entonces, básicamente hay un edema de los astrocitos seguido de un edema cerebral. Se considera el cuadro como una astrocitopatía. Y ese edema cerebral puede terminar con hipertensión endocraniana y muerte por enclavamiento, que nosotros la hemos estudiado hace poquito cuando vimos sistema nervioso. Hay factores precipitantes, esto lo pregunto siempre, siempre. Hay factores precipitantes de la encefalopatía hepática. Por ejemplo, si usted consume una dieta con muchas proteínas, porque cuando usted come muchas proteínas, aumenta la cantidad de aminoácidos aromáticos. Después, la hipocalemia. La hipocalemia porque produce alcalosis metabólica. Y la propia alcalosis metabólica. ¿Por qué? Porque favorece la alcalosis, el pasaje del amonio a través de la barrera hematoencefálica. Otro factor que puede precipitar la encefalopatía es que el tipo tiene cirrosis y le den psicofármacos o le den opiáceos. Eso también puede desencadenar la encefalopatía. La constipación aumenta el riesgo de encefalopatía porque cuando usted está muy constipado hay más bacterias en el colon. La hemorragia digestiva, porque cuando hay sangre en el intestino, esa sangre, al ser degradada, produce mayor cantidad de aminoácidos. La sepsis, la uremia, o sea, la uremia elevada, la insuficiencia renal, la deshidratación y cuando se hacen derivaciones vasculares, donde se une la porta con la cava para bajar la hipertensión portal. Cuando usted hace una derivación uniendo la porta con la cava para bajar la presión portal, es muy eficaz, la presión portal cae, pero muchos productos tóxicos que se iban por la porta ahora van para la cava, entonces llegan a la barrera hematoencefálica mucho más rápidamente. El cuadro clínico tiene varias fases. La primera fase es la fase incipiente, cuando empieza la encefalopatía, y es donde usted lo tiene que tratar de diagnosticar. En la fase incipiente, el paciente puede tener sutiles cambios de personalidad. Perdón. Son tan sutiles esos cambios de personalidad que el médico no se da cuenta, pero sí se dan cuenta los familiares. Familiares vienen y te dicen, doctor, mi hermano no está como él es siempre. Cuando vos escuchás eso, tenés que parar la oreja porque es que el tipo tiene una encefalopatía. En este caso, hepática. Pueden tener hiperventilación por alcalosis respiratoria. La insuficiencia hepática es una causa de hiperventilación. Pueden tener inversión del ritmo del sueño. Durante el día están somnolientos y durante la noche están excitados. Pueden tener flapping. Flapping es un temblor aleteante. Así, las manos tienen este movimiento. Puede ser un flapping espontáneo o puede ser un flapping que yo al estimular la mano, tirando la mano hacia atrás varias veces, la suelto y cuando la suelto, el paciente tiene flapping. Y hay un dato clave, el paciente tiene apraxia de construcción. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no puede construir una figura. ¿Cómo lo va a investigar usted? Cuando usted tiene un cirrótico, usted todos los días va con un papel y la lapicera y le dice al paciente que le dibuje una casita. ¿Vieron la casita que uno hace en la primaria? Con el arbolito, con el techito, con la chimenea, con la ventanita, la puerta, el caminito, una casita. Como el paciente tiene una apraxia, no puede hacer dibujar la casita.
Otra manera es hacerle que dibuje una estrella, pero es más difícil dibujar una estrella que dibujar una casita. Otra manera es ponerle puntos con números y decirle que una los puntos. El paciente no puede unir adecuadamente los puntos. Esas son apraxias de construcción. Usted eso lo tiene que hacer todos los días mientras el paciente está internado. Después viene la fase intermedia. En la fase intermedia el paciente tiene obnubilación, confusión, estupor y pueden aparecer hiperreflexia, signo de Babinski, signos de foco neurológico y puede aparecer el fetor hepaticus. Y finalmente la fase grave, que el paciente está en coma, tiene severo edema cerebral, hipertensión endocraniana, convulsiones, herniación, enclavamiento y muerte. Hay una forma, normalmente usted se agarra una encefalopatía hepática, usted por supuesto se interna y se la trata en forma muy activa y con ese tratamiento la encefalopatía retrograda y usted vuelve a estar consciente y a estar conectado con el entorno. Pero a veces, sobre todo en pacientes con cirrosis avanzada, puede ocurrir o que tengan episodios recidivantes de encefalopatía o que a pesar del tratamiento no se recuperan del todo de la encefalopatía y pueden evolucionar a un cierto grado de demenciación. Pueden tener parkinsonismo con hipertonía parkinsoniana, pueden tener ataxia, pueden tener una paraparesia espástica y pueden tener disartria. O sea, hacen un cuadro neurológico crónico que les dura unos meses hasta que fallecen. Yo tuve el padre de un paciente mío que era un chupador, un alcohólico, un profesor de filosofía, que era chupador, alcohólico. Tenía una cirrosis, hizo una encefalopatía hepática y no salió de la encefalopatía. Quedó con un cuadro de encefalopatía crónica al punto que lo tuvo que internar el hijo en un geriátrico. En esos meses que estuvo en el geriátrico, el viejo estaba medio demenciado, con parkinsonismo, con disartria, y después de 3, 4 meses se murió. O sea, no tenía salida por su cirrosis. También hay una forma mínima o también llamada forma subclínica de la encefalopatía, que es cuando usted puede poner en evidencia alteraciones de la atención, alteraciones de la ideación o alteraciones de la memoria, pero solamente con test. O sea, el paciente no tiene aparentemente sintomatología, pero usted le hace los tests cognitivos y hay ya deterioro. ¿Esto para qué es importante? Y si usted tiene un cirrótico que maneja un camión, entonces usted necesita saber si el tipo tiene todos sus sentidos, si el tipo conserva la atención, si el tipo conserva la memoria, la asociación de las ideas. Entonces con estas pruebas, usted o es un cirrótico que maneja un avión, se imagina que tiene que estar en su sano juicio y estar bien el tipo. Entonces con esto usted puede detectar precoces signos de encefalopatía. Precoces signos de encefalopatía. ¿Cómo se pueden estudiar estos pacientes? Bueno, en general no se le hace estudio, pues es un cuadro agudo. Se puede hacer una resonancia magnética, donde se pueden ver los depósitos de manganeso en los ganglios de la base. Se pueden hacer potenciales evocados cerebrales, un electroencefalograma y se pueden hacer pruebas neuropsicológicas cognitivas. Si usted le hace una punción lumbar, tienen aumento de proteínas, del ácido glutámico y de la glutamina.
¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Bueno, que tenga una encefalopatía por alcoholismo, o sea, que el paciente por consumo excesivo de alcohol haga una encefalopatía, que tenga una abstinencia alcohólica, que tenga una encefalopatía de Wernicke-Korsakoff, que es por déficit de tiamina, de B1, muy común en alcohólicos, y finalmente que tenga una encefalopatía séptica. ¿Cómo vamos a tratar la encefalopatía? Acá les pido también máxima atención. ¿Cómo se va a tratar la encefalopatía? El paciente se interna, el paciente está internado. Y si llega a estar en un estadio avanzado, a veces hasta internado en terapia intensiva. Se le hace una restricción de la ingesta de proteínas, o sea, se lo trata de alimentar sin darle proteínas, para que no reciba aminoácidos ramificados, aromáticos. Se le puede dar por vía intravenosa aminoácidos ramificados, porque esos aminoácidos no atraviesan la barrera hematoencefálica. Y después acá viene la paradoja donde los alumnos hacen agua, siempre cuando les pregunto esto en los finales, que es la paradoja siguiente. La encefalopatía hepática se trata con un laxante. Entonces, claro, si el tipo no lo estudió, yo le digo, ¿cómo se trata la encefalopatía hepática? Jamás se le va a ocurrir que se trata con un laxante. Jamás. Y el tratamiento es con un laxante. El laxante se llama lactulosa. ¿Por qué se usa la lactulosa? Porque la lactulosa es metabolizada por las bacterias del colon, se forma lactato y se forma acetato. Eso disminuye el pH de la materia fecal, aumenta la excreción de nitrógeno por materia fecal y disminuye las concentraciones plasmáticas de amoníaco. ¿Cómo le da la lactulosa? El nombre comercial es el lactulón. Se le da 30 a 50 mililitros de lactulosa cada 3 horas. Eso en el momento que está con la plena encefalopatía. También se pueden hacer enemas evacuantes, enemas cada 8 horas. En esos enemas se le da 300 mililitros de lactulosa en 1 a 3 litros de agua. Si el paciente está en coma, se le administra por sonda nasogástrica. Y luego se baja la dosis a una dosis de mantenimiento, que la dosis de mantenimiento es aquella dosis que garantiza 2 a 3 deposiciones diarias. La lactulosa no se absorbe, produce gases, un gusto dulce en la boca y calambres abdominales. Después la insuficiencia hepática se trata con antibióticos. ¿Para qué? Para disminuir la cantidad de bacterias del colon. Se usa neomicina 3 a 6 gramos por día durante 3 días y luego se baja a 1 a 2 gramos por día. La neomicina es un aminoglucósido que destruye las bacterias gram negativas. Y se le da metronidazol, 250 miligramos cada 12 horas, que reduce la flora intestinal anaerobia. Se puede dar flumacenilo. El flumacenilo es un antagonista del receptor de las benzodiazepinas. Se usan de 0,4 a 2 miligramos por vía intravenosa y da buenos efectos en el 40% de los casos, bloqueando el efecto símil benzodiazepinas que tienen muchas de estas sustancias que atraviesan la barrera hematoencefálica. Se le puede dar por vía oral o por vía intravenosa L-ornitina con L-aspartato.
L-ornitina con L-aspartato. Se llama LOLA. L-ornitina, L-aspartato. ¿Por qué? Porque facilita la síntesis de la urea y de la glutamina y disminuye el amoníaco de la sangre. Por vía oral se usan 3 gramos cada 8 horas, por vía intravenosa 10 gramos cada 8 horas. Se puede usar sulfato de zinc, 600 miligramos por día, porque es un cofactor necesario para que trabaje bien el ciclo de la urea. La bromoergocriptina es un agonista dopaminérgico que se usa para mejorar los síntomas extrapiramidales que tiene el paciente. Y se pueden hacer enemas evacuantes para eliminar restos de sangre y para evitar el estreñimiento. A veces los pacientes requieren asistencia respiratoria mecánica, pueden requerir medición de la presión intracraniana y se activa un protocolo de manejo del edema cerebral grave. Vamos a ver ahora cómo se maneja la insuficiencia hepática masiva, que vamos a ver que también tiene cierta aplicación en los pacientes con insuficiencia crónica que están en estadio terminal. Entonces vamos al capítulo 2. El capítulo 2 es la insuficiencia hepática masiva. Habitualmente, ¿qué es? Es un paciente que en pocas horas o en pocos días se queda sin hígado. O sea, en 48, 72 horas se quedó sin hígado. A veces en menos, en 8 horas se quedó sin hígado. Y el cuadro, si usted tiene una cirrosis terminal, el cuadro es igual, similar a la necrosis hepática masiva. No se diferencia. ¿Cuáles son las causas? Bueno, la intoxicación con paracetamol. En general ocurre por un intento de suicidio, porque el tipo se quiere matar y se toma 4 o 5 blisters de paracetamol. Cuidado, porque si el tipo tiene una cirrosis y toma mucho paracetamol, con poca dosis, póngale 2-3 gramos de paracetamol, ya puede entrar en insuficiencia hepática muy, muy severa. Los que consumen drogas antiepilépticas y usan rifampicina y isoniazida, o sea, los que tienen tuberculosis, tienen más riesgo de tener una intoxicación con paracetamol. ¿Cómo se trata la intoxicación con paracetamol? Con un antagonista que se llama la N-acetilcisteína. El problema es el siguiente: cuando usted tiene intoxicación con paracetamol, no puede fabricar glutatión. Y el glutatión es una sustancia indispensable para el organismo. Entonces, le dan por vía intravenosa N-acetilcisteína para que usted pueda seguir fabricando glutatión. Una vez tuve una paciente que hizo un intento de suicidio, tomó varios psicofármacos, pero por boludez de esta paciente, junto con los psicofármacos, se manda 3 blisters de paracetamol. Por los psicofármacos no le pasó nada, por el paracetamol le tuvo 15 días internada. Que es muy grave la intoxicación con paracetamol. Podés morir de insuficiencia hepática. La hepatitis aguda puede dar una hepatitis fulminante, sobre todo en mayores de 40 años. Es el 10% de las causas de insuficiencia hepática masiva. La hepatitis B fulminante, a veces la hepatitis B fulminante puede ocurrir cuando un tipo portador de una hepatitis B es tratado con quimioterapia o es tratado con un inmunosupresor sin haberle hecho primero las pruebas para ver si tiene una hepatitis. Y eso lo puede matar al paciente. Después hay un virus que es el virus de hepatitis D o delta,
que para este virus, para infectar y crecer, necesita trabajar con el virus B. Entonces es la sobreinfección con delta de un paciente que tiene una hepatitis B o una coinfección donde se infecta simultáneamente con B y delta. La hepatitis E aguda es bastante letal, sobre todo en mujeres embarazadas. La hepatitis C aguda es más común en los países de Oriente, China, Indonesia, Tailandia. El virus SEN es un nuevo virus que produce hepatitis, sobre todo en pacientes drogadictos. Se puede transmitir por drogadicción o por transfusiones y puede dar insuficiencia hepática masiva. Otros virus que dan hepatitis, por ejemplo, el citomegalovirus, el Epstein-Barr, el virus varicela zoster, enterovirus, parvovirus B19, adenovirus, herpes simple, togavirus, virus del papiloma, paramyxovirus, virus de la fiebre hemorrágica. Como ven, hay muchas virosis que pueden dar hepatitis. Cuando usted tiene un tipo con hepatitis y usted le pide todas las serologías de hepatitis y le dan todas negativas, lo primero que tiene que pensar es en citomegalovirus y en Epstein-Barr. Esos son los dos primeros que tiene que pensar. A veces hay hepatitis medicamentosas fulminantes. El paciente hace una falla hepática masiva. Yo me acuerdo hace unos 15 años más o menos, quizá más, 18, el laboratorio Pfizer, con bombos y platillos, durante un año, publicitó el lanzamiento de un antibiótico maravilloso que se llamaba trovafloxacina, y que era una quinolona que mataba gram negativos y positivos. Era muy útil. La cosa que la sacaron al mercado y en 2 meses se murieron 20 pacientes de insuficiencia hepática masiva. Por supuesto se armó un quilombo porque teóricamente la droga había pasado todas las pruebas hechas en países de tercer mundo, por supuesto pagados para que digan que está todo bien. Bueno, se armó un gran despelote, la sacaron del mercado, ahora es una droga que prácticamente no se usa por el riesgo de la insuficiencia hepática. La hepatitis aguda por éxtasis. Ojo que te puede matar el éxtasis por hepatitis aguda. Hepatitis autoinmune hiperaguda. Esto es raro, es raro. Hay una hepatitis autoinmune, pero es raro que se presente como una falla hepática masiva. La enfermedad de Wilson también, pero también es raro que se presente como falla hepática masiva. La intoxicación alimentaria con Bacillus cereus puede dar insuficiencia hepática masiva. Hay 2 cuadros del embarazo: el hígado graso agudo del embarazo, que vi morir una chica con esto, hígado graso agudo del embarazo, y el síndrome HELP del embarazo. Lo van a estudiar cuando estén en obstetricia. Después la intoxicación por hongos del tipo Amanita phalloides. Nunca falta el nabo que dice: llegó la primavera, vamos al campo. Hoy, qué lindos hongos que hay en el campo. Cortemos los hongos y hagamos una ensalada de hongos. Sin saber nada de hongos. Y muchachos, hay hongos que son venenosos. Por ejemplo, el Amanita phalloides. Te comiste la ensaladita de hongo y en 8 horas te quedaste sin hígado. Y si no te hacen rápido un trasplante hepático, te morís. Yo recuerdo un New England Journal of Medicine de una familia que se fue de picnic, se come los hongos. Entonces era la abuela, el papá, la mamá y los 2 hijos. ¿Qué hicieron los yanquis?
4 trasplantes hepáticos. Para el padre, la madre y los 2 pibes. Y a la abuela la dejaron que se muriera. Entonces, fíjense qué terrible que es fulminante. En pocas horas te quedaste sin hígado, te destruye el hígado. El hígado de shock. A veces, cuando un paciente está chocado durante un tiempo prolongado, se puede producir una necrosis de muchos hepatocitos, va a tener transaminasas elevadísimas y eso se conoce con el nombre de hígado de shock. El síndrome de Buchiari agudo, que es por oclusión de la vena suprahepática. El Buchiari tiene 2 formas de presentación, una crónica y una aguda. La aguda te da insuficiencia hepática masiva. El linfoma, cuando el linfoma tiene una gran invasión hepática, puede darte necrosis hepática masiva. Y el síndrome de Reye en los niños, desencadenado por la administración de aspirinas. Por eso está absolutamente contraindicado darle aspirina a los chicos si se les da ibuprofeno. ¿Cómo es el cuadro? Por supuesto que les voy a preguntar. Dígame 12 causas de necrosis hepática masiva. Es de cajón la pregunta. Ustedes ya me conocen. Si te pregunto 12 es porque hay 20. Entonces, esta pregunta es de cajón, ¿no? No necesito advertirlo mucho. ¿Cómo es el cuadro clínico? Que, vuelvo a repetir, es igual para una necrosis hepática masiva o para el estadio final de una cirrosis, o sea, una insuficiencia hepática crónica. Bueno, el paciente muere, pero ¿de qué muere? De fracaso de múltiples órganos. Fracasan secuencialmente muchos órganos. Tiene encefalopatía hepática, que lo puede matar por coma y enclavamiento hepático por hipertensión endocraniana. Lo puede matar la hipoglucemia, porque no tiene glucógeno. Pueden hacer hemorragia digestiva por gastritis erosiva o por varices esofágicas. Lo puede matar la coagulación intravascular diseminada por los trastornos de la coagulación. Pueden hacer un síndrome hepatorrenal. Síndrome hepatorrenal es que sobre la falla hepática sobreviene una falla renal y es mortal en la mayoría de los casos. Algunos mueren por sepsis, puede ser sepsis a gram negativo o a cándida. Pueden tener hipofosfatemia, hipomagnesemia e hipocalemia. Y van a tener una vasodilatación sistémica con tendencia a la hipotensión y al shock. O sea, el paciente termina en un cuadro de shock. ¿Cómo se trata a este paciente? Bueno, se le pone un plan de hidratación amplio con coloides y cristaloides para expandirlo y mantener la presión arterial. Se puede usar la dopamina como vasopresor para subir la presión si tiene tendencia al shock. Se le da N-acetilcisteína si está con una intoxicación con paracetamol. Si la vasodilatación es muy intensa, se le puede dar por vía intravenosa vasopresina. La vasopresina es la hormona antidiurética que tiene un efecto vasoconstrictor. Se le trata la hipertensión endocraniana, el edema cerebral, como ya lo estudiaron ustedes en neuro. Cabecera de la cama 30 grados, manitol, asistencia respiratoria mecánica con hiperventilación, tiopental, medición de la presión intracraneana. Se le da difenilidantoína para prevenir las convulsiones y disminuir el edema cerebral. Se puede usar el flumacenilo. A veces se le puede hacer hemofiltración para tratar de sacarle sustancias tóxicas circulantes. Se le da antibióticos, ceftazidime más ciprofloxacina, para controlar los gram negativos y fluconazol si se sospecha cándida. Se le pone una alimentación enteral y si tiene hipoglucemia, dextrosa al 25% para evitar la hipoglucemia.
tiene que ir al trasplante hepático. Tenemos algunos soportes hepáticos extracorpóreos que sirven hasta que el hígado se recupere. Usted sabe que el hígado es un órgano que tiene una enorme capacidad de recuperación. Si a usted le quedan hepatocitos, esos hepatocitos se dividen y usted a los 2 meses tiene otra vez un hígado nuevo. Es un órgano que se regenera casi totalmente el hígado. Eso es una cosa casi milagrosa que tiene el hígado. ¿Cómo se hace ese soporte hepático extracorpóreo? Bueno, se puede hacer hemoperfusión con columnas de carbón vegetal. Pasa la sangre por columnas de carbón vegetal y el carbón vegetal saca las sustancias tóxicas, pero no saca el amoníaco. Se puede hacer plasmaféresis, que permite remover mucha cantidad de amoníaco. Se han hecho soportes hepáticos con hepatocitos de cerdo en una columna de carbón activado o con células de hepatoblastoma humano. Son procedimientos casi, te diría, experimentales. Y finalmente, hace pocos años salió un dispositivo que se llama Prometheus, que es una máquina muy parecida a la de hemodiálisis y que tiene un dispositivo de absorción de sustancias que viajan pegadas a la albúmina. Tiene dos filtros, un primer filtro que separa la albúmina del paciente y luego un segundo filtro que separa las sustancias tóxicas de la albúmina. Y en el circuito de hemodiálisis se retira la uremia, la creatinina si hay un síndrome hepatorrenal. El aparato requiere anticoagulación. También se ha probado el trasplante de hepatocitos por una inyección adentro de la porta, adentro de la esplénica o adentro del peritoneo. Sin embargo, se vio que ese trasplante de hepatocitos requiere inmunosupresores y puede producir insuficiencia respiratoria, trombosis de la porta e infarto del vaso. Esto es todo lo que se puede hacer con una insuficiencia hepática masiva. De acá, ¿qué conclusión sacamos? Que nunca se te joda el hígado. Porque si se te jode el hígado masivamente, es muy complicado. Muy, muy complicado. Es un fracaso de múltiples órganos y es muy difícil que la cuentes, salvo que tengas suerte que te hagan el trasplante. Conseguís justo un donante y te trasplantaron, bueno, la podés contar. Recordando que todo trasplante a los 2 años, 3 años están vivo la mitad. La mitad se muere por complicaciones sépticas o de otro tipo de los trasplantes. Bueno, vamos a ir al capítulo de ictericias. El capítulo de ictericias lo estuve modificando, pero esta modificación la hice anoche, así que no lo van a tener ustedes en el libro. Lo estuve modificando para hacerlo más fácil, porque me parecía que estaba demasiado complejo. Entonces, todas las causas raras de ictericia las mandé al paciente complejo directamente. Entonces, todas las causas raras a partir del año que viene van a estar en el paciente complejo. Ustedes las van a tener en el capítulo de ictericia. Vamos a pasar rápido. Lo de ictericias se supone que ustedes lo estudiaron el año pasado en semiología. Se supone que saben ictericias. Además, se supone que lo estudiaron en bioquímica y se supone que lo estudiaron en patología. O sea, ya son demasiadas veces, ¿no? Como para que no sepan ictericia. La ictericia es el color amarillo de piel y mucosas por el depósito de bilirrubina. Recién se detecta cuando los niveles de bilirrubina total son mayores de 2,3
miligramos por decilitro. Se diferencia de las pseudoictericias. Las pseudoictericias pueden ser por gran ingesta de carotenos. Se puede ver en diabéticos, hipotiroideos y pacientes que comen muchas zanahorias, en los pacientes que retienen urocromos y en la ingesta del ácido pícrico. La pseudoictericia no afecta a las mucosas, afecta solo a la piel. Tenemos tres tipos de ictericia: la flavínica, color amarillo limón; la rubínica, color amarillo anaranjado; y la verdínica, color amarillo verdoso. La flavínica es la ictericia prehepática, la hepática es la rubínica y la poshepática es la verdínica. Se llama colestasis a la incapacidad de llegada de la bilis al duodeno. Puede ser por obstrucción de la vía biliar o por escasa producción de bilis. Recuerden que colestasis significa poca llegada de bilis al duodeno. Puede ser porque no se fabrica o porque hay una obstrucción que impide su llegada adecuada. Bueno, muy bien. Les voy a dejar para que ustedes lean el metabolismo, todo eso lo leen ustedes después. ¿Dónde me voy a centrar? Me voy a centrar básicamente en las causas. Entonces tenemos ictericias a predominio de bilirrubina indirecta. Cuando vos tenés ictericia a predominio de bilirrubina indirecta, no tenés una ictericia con cifras muy elevadas. General 4 de bilirrubina, 5 con toda la furia, no más de eso. La causa más común es la hemólisis. Cuando se produce una hemólisis en la circulación, por ejemplo, un paciente que tiene una anemia hemolítica, el paciente va a tener anemia, aumento de los reticulocitos y aumento de la láctico deshidrogenasa y disminución de la aptoglobina e ictericia. Eso lo vamos a estudiar el año que viene como el síndrome hemolítico. Y hay más o menos unas 30 causas de hemólisis. Por ejemplo, el paludismo. El paludismo es una causa de hemólisis. Por ejemplo, tenemos la drepanocitosis. Otro ejemplo puede ser las talasemias. Entonces hay muchas causas por las cuales puede haber anemia hemolítica. Son más o menos 40. Después tenemos cuando el paciente recibió transfusiones de grandes volúmenes de hematíes, sobre todo si son hematíes viejos, que se destruyen rápidamente. También si tienen gran hematomas, cuando se resuelve el hematoma, puede producir una ictericia prehepática por aumento de bilirrubina indirecta. La eritropoyesis ineficaz. La eritropoyesis ineficaz es que se forman células sanguíneas, pero se mueren adentro de la médula, no salen a la circulación. Eso se ve en la anemia megaloblástica, sobre todo la anemia megaloblástica por déficit de B12. Después tenemos causas raras por un defecto en la captación hepática de la bilirrubina indirecta, puede ser por contraste radiológico, probenecid o ácido flavispídico. Esto es raro, es porque te dieron un fármaco que compite por la captación de la bilirrubina indirecta. Y después hay una enfermedad benigna, que yo he visto 2 o 3 casos, que es la enfermedad de Gilbert. Afecta al 5% de la población. Tienen un aumento crónico pero leve de la bilirrubina. En general, no más de 3 miligramos por decilitro. Y la bilirrubina aumenta si hacen ejercicio físico,
si hacen ayuno, si están en situación de estrés o tienen alguna enfermedad intercurrente. Los pacientes están asintomáticos, pero algunos tienen astenia y a veces tienen molestias vagas abdominales. Es un hallazgo, no requiere tratamiento. Si usted le da fenobarbital, el fenobarbital disminuye la bilirrubina en estos pacientes. Simplemente es un hallazgo. Yo tuve 3 pacientes con esto. Usted le pide un hepatograma, tiene la bilirrubina un poquito aumentada, predominio de la bilirrubina indirecta, no tiene síntomas, no hay hemólisis. Usted dice, es un Gilbert. Una vez me acuerdo, me internaron en el bancario cuando yo era residente primer año. Me internaron un paciente con ictericia. Entonces yo le pido el hepatograma a las 10 de la noche. El hepatograma, el tipo tenía aumento de la bilirrubina indirecta. Entonces yo digo, esta ictericia no es hepática, esta ictericia es porque este tipo tiene una hemólisis. Bueno, llamé a los hematólogos a la mañana siguiente, lo estudiaron y efectivamente tenía una enfermedad hematológica que producía hemólisis. Bueno, muy bien. Después tenemos las ictericias por el aumento de la bilirrubina directa. Acá tenemos varias causas. Yo dejé las causas comunes. No estoy hablando de las raras, dejé las comunes. En primer lugar, que usted tenga jodido el hepatocito. Si el hepatocito está jodido, no puede metabolizar adecuadamente la bilirrubina. O sea, tiene un problema hepatocitario. Ahí tenemos la toxicidad por drogas. Si el paciente tomó alguna medicación que le jodió al hepatocito y entonces el hepatocito no puede metabolizar la bilirrubina. Las hepatitis agudas, las hepatitis crónicas, la cirrosis, el hígado de sepsis, la hepatitis alcohólica, la hepatitis isquémica, el hígado de shock, la insuficiencia hepática crónica y la necrosis hepática masiva, la degeneración grasa aguda del embarazo, la insuficiencia cardíaca derecha y la insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Se acuerdan que daba cirrosis cardíaca? Y hay 3 bichos que hay que pensar, que dañan el hepatocito, que son la leptospira. La leptospira la transmiten los perros, los cerdos y las ratas. Leptospirosis. Yo vi morir una chica con leptospirosis. La esquistosomiasis, que guarda, señores, que hay mucha esquistosomiasis en Brasil, transmitida por un caracol. Y paludismo. Son tres enfermedades infecciosas que cursan con ictericia por daño en el hepatocito. El hepatocarcinoma, cuando tiene tamaño importante y afecta al gran porcentaje del hígado, lo mismo que el linfoma. Y después tenemos los síndromes coledocianos. Todas las causas que ya estudiamos nosotros del síndrome coledociano pueden producir ictericias obstructivas. También puede haber por obstrucción de los conductos biliares intrahepáticos. Y ahí tenemos la cirrosis biliar primaria, la colangitis esclerosante primaria, la colangitis esclerosante secundaria, la colangitis del paciente con HIV, metástasis intrahepáticas, granulomas intrahepáticos, colangiocarcinoma intrahepático e infecciones o abscesos hepáticos. Todas esas pueden producir ictericia por compresión u oclusión de la vía biliar intrahepática.
Y después el síndrome coledociano, que es la oclusión de la vía biliar extrahepática. Acá, ¿cómo va a estudiar usted al paciente? Y le va a pedir una ecografía. La ecografía permite ver si hay cálculos en el colédoco, si el colédoco está dilatado, si hay abscesos hepáticos, si hay hepatocarcinoma, si hay metástasis hepática. Va a pedir anticuerpos para la hepatitis A, para la hepatitis B, para la hepatitis C, para la hepatitis D y E. Una ecografía renal, serología para leptospira y esquistosoma, gota gruesa para descartar el paludismo, los estudios correspondientes para el síndrome coledociano y como último estudio le queda la biopsia hepática. Entonces, conclusión. Tenemos las ictericias a predominio de bilirrubina indirecta, hemólisis, hematomas, y tenemos la eritropoyesis ineficaz, y tenemos las ictericias hepatocelulares, donde el daño está en el hepatocito. Entonces ahí tenemos toxicidad por drogas, hepatitis aguda, hepatitis alcohólica, hepatitis isquémica, hígado de sepsis, cirrosis, todo lo que daña el hepatocito directamente, y después el síndrome coledociano. Recuerden que las hepatitis por daño del hepatocito, la bilirrubina en general está alrededor de 4 o 5. En cambio, en el síndrome coledociano es muy común ver bilirrubinas arriba de 8, arriba de 10. Y el color es verdínico. Entonces, usted cuando ve bilirrubina de 14, y bueno, usted dice es un coledociano, no es hepatocelular. Es demasiada bilirrubina para ser hepatocelular. Bueno, señores, no sé si quieren preguntar algo, si tienen alguna duda. Les quiero aclarar esto. El tema más difícil de este parcial es hígado. Dentro de hígado, el tema más difícil es cirrosis. Y después hepatitis. Son los dos temas difíciles. Entonces yo les diría, se pongan el fin de semana con cirrosis, con hepatitis, se aprendan bien. Están relacionadas porque la hepatitis B y la hepatitis C pueden ir a la cirrosis. Entonces hay una relación entre ambos cuadros. Pero bueno, apréndanlos bien. La cirrosis, lo difícil de la cirrosis es que la cirrosis tiene 4 síndromes juntos. Cirrosis tiene ictericia, insuficiencia hepática, hipertensión portal y ascitis. 4 síndromes simultáneos. Y hay síntomas por ictericia, síntomas por insuficiencia hepática, síntomas por hipertensión portal y síntomas por ascitis. Las hepatitis, bueno, ahí hay que discriminar hepatitis agudas, hepatitis crónicas. Y lo importante de las hepatitis es que usted sepa qué anticuerpos y qué antígenos tiene que pedir para hacer el diagnóstico de cada hepatitis. Eso es lo que yo le voy a preguntar. Le voy a preguntar, bueno, muy bien. ¿Usted cree que el paciente tiene una hepatitis B? ¿Qué antígenos y qué anticuerpos le pide para hacer el diagnóstico? Esa va a ser la pregunta clave, porque si no, usted no lo puede confirmar. ¿Está? Bueno, no sé si quieren hacer alguna otra pregunta, si tienen alguna otra duda. Bueno, dejamos acá. Vamos a ver si Boca juega con Fluminense o no. En pocas horas lo sabremos. Doc, una consulta. Sí. Entonces, en las ictericias por aumento de la bilirrubina directa,
La ¿Mm? dividimos en afección propia del hepatocito y las que son por Puede ser, obstrucción de los conductos puede biliares ser. intrahepáticos. Claro, puede ser propia del hepatocito, de los conductos biliares intrahepáticos o de los conductos biliares extrahepáticos. Eso se llama síndrome coledociano. ¿Mm? Genial, gracias. La diferencia es que las dos primeras son hepatocelulares, es rubínica. La del coledociano es verdínica. Las que son de adentro del hepatocito tenés una bilirrubina de 4 o 5. La que es de la vía biliar principal tenés bilirrubina de 14. ¿Mm? Esa es la diferencia. ¿Eh? ¿Quedó claro? Sí, muchas gracias. Bueno, muy Doctor, bien. una pregunta. Sobre la lactulosa, ¿se da en vía oral y por enema o uno el otro? Y el tema es así. Si el tipo está lúcido, como para tragar, se lo das por vía oral. El problema es si el tipo está demasiado perdido y vos tenés miedo que se aspire cuando le des cosas por vía oral. Si está demasiado perdido, le pones una sonda nasogástrica y se la das por sonda nasogástrica, pero ahí tenés que tener cuidado porque estos tienen varices esofágicas. Entonces, en ese caso, a lo mejor le podrías dar por enema. ¿Se entiende? Sí, buenísimo, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Es muy lindo hígado. Yo soy un fanático del hígado. A mí me encanta el hígado. Para hacer el libro de hígado, me compré un libro de hígado de 800 hojas. Me lo estudié todo. Soy un fanático del hígado. Me encanta el hígado. Es un tema interesantísimo el hígado. Así que si ustedes se lo, se lo plantean de esa manera, si hay algún fanático del hígado como yo, el libro es de editorial Marván. Se llama Enfermedades Hepáticas, una cosa así. Es un libro de 800 hojas todo de hígado. Es maravilloso. ¿Mm? ¿Se acuerdan que yo siempre les digo que tienen que tener un tema de pasión? La gente tiene que tener un tema que se apasione. Bueno, ojalá alguno salga hepatólogo y su tema de pasión sea el hígado. ¿Mm? Muy lindo, muy interesante todo lo del hígado. Aprender todo lo del hígado. Y además mejoró mucho más porque ahora muchas hepatitis tienen tratamiento y además tenemos el trasplante hepático, ¿no? Cuando yo me recibí no había trasplante hepático y las hepatitis no tenían tratamiento la mayoría. Ahora tienen tratamiento y hay trasplante hepático. Bueno, nos vemos la semana que viene. Estudien, ¿eh? Estudien, que se viene la noche. Gracias, profe. Gracias.